Muy buenos días. Hoy vamos a continuar a retomar el tema que estábamos viendo de la gloria de Dios hace 3 semanas. La semana pasada hablamos sobre la resurrección, ¿verdad? La antepasada y hace 3 semanas hablamos de la segunda parte del tema de la gloria de Dios. Hagamos un breve recordatorio para poder entrar en contexto con lo que vamos a ver el día de hoy. Dijimos que la gloria de Dios podemos definirla de la siguiente manera. La gloria de Dios es aquello que nos permite percibir la santidad de Dios. Es aquello que nos permite entender, conocer o comprender la grandeza de Dios. Nosotros glorificamos a Dios por medio de su obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando hacemos lo que es correcto, cuando hacemos lo que es agradable a los ojos de Dios. Mostramos cómo es Dios cuando hacemos aquello que a Dios le agrada, aquello que Dios ha mandado que hagamos. Pero lamentablemente no todo lo que hacemos glorifica a Dios, ¿verdad? Cuando satisfacemos los deseos de la carne, hacemos lo opuesto a glorificar a Dios. En lugar de mostrar a las personas que nos conocen o que nos rodean la santidad de Dios, mostramos lo opuesto y distorsionamos la imagen de Dios. Piensan, mira, si ellos que son cristianos hacen eso, ¿por qué dicen que nosotros somos los pecadores? Se ha creado la idea de que los cristianos no pecan, algo que es totalmente falso, ¿verdad? El cristiano que dice que ya no peca, ya pecó por mentiroso. Todos seguimos pecando, lamentablemente. Así que cada vez que pecamos, distorsionamos la imagen de Dios. Así que agregamos 2 definiciones más. Además de la definición de la gloria de Dios, vimos el antónimo, lo opuesto a glorificar, que es deshonrar, descreditar o mancillar. Cuando hacemos lo opuesto a lo que debimos haber hecho, deshonramos a Dios o mancillamos el nombre de Dios. Y luego una tercera definición. Cuando hacemos lo que es correcto a los ojos de Dios, pero en lugar de atribuirle la gloria a Dios, nos la quedamos nosotros. Y esa palabra es vanagloria, jactancia del propio valer u obrar. Entonces, la vida del cristiano, en distintas etapas, en distintos sucesos o circunstancias, nos vamos a dar cuenta que hacemos una de 3 cosas. Glorificamos a Dios, deshonramos a Dios o nos vanagloriamos. Lo que debemos hacer es siempre glorificar a Dios, ¿verdad? Y vimos hace 3 semanas que Jesús es la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible. Él es nuestra meta, pero como pecamos, nos equivocamos. Y a veces no nos equivocamos, pero en lugar de atribuir el crédito a Dios, nos lo quedamos. Terminamos deshonrando a Dios o glorificándonos a nosotros mismos. Y vimos que la Escritura nos da ejemplos de cómo podemos glorificar a Dios. Y voy a listarlos rápidamente. No son todos, son las que vimos nada más hace 3 semanas. Glorificamos a Dios cuando reconocemos el señorío de Jesús. Esto no tiene que ver solamente con decirlo, ¿verdad? Jesús es mi Señor. Sino cuando realmente le damos prioridad a las cosas que Él ha ordenado, que es lo que nosotros hacemos. Cuando glorificamos a Cristo, o sea, cuando hablamos de Él, cuando comentamos, enseñamos a otros sobre quién es Él, cuando ponemos los dones que Dios nos ha dado al servicio de los demás, cuando confesamos nuestros pecados, cuando llevamos mucho fruto, cuando mostramos gratitud, cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando hablamos la palabra de Dios a otros, cuando guardamos nuestra pureza sexual, cuando somos el medio para que otros conozcan a Dios y alcancen salvación, cuando vivimos en la congregación juntos en armonía, etcétera, etcétera. Hay muchísimos más ejemplos. Y la intención era empezar a aterrizarlo a la vida diaria, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy veremos cómo es que este concepto de la gloria de Dios y la responsabilidad que hemos visto que tenemos, cómo debe ser aplicado en nuestra vida diaria. Así que antes de empezar a estudiar, vamos a orar así como estamos. Señor, te damos muchas gracias por este día. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Si no fuera por eso, ninguno de nosotros estaría aquí, Señor, porque tu justicia nos consumiría. Pero gracias a ti, gracias a Jesús, gracias a tu Espíritu Santo, a ti porque nos elegiste, a Jesús porque nos redimió y al Espíritu Santo porque nos sostiene, que podemos estar aquí estudiando tu palabra. Señor, concédenos, por medio de tu Espíritu Santo en nosotros, poder comprender y aplicar lo que corresponde para nuestras vidas,
para glorificar tu nombre. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hacer el esfuerzo. Dios nos ayude a dejar en claro cómo debemos aterrizar estos conceptos bíblicos a la vida cotidiana. Y quiero empezar dando un ejemplo de algo que a mí me tocó aprender en mis primeras semanas de cristiano. Ustedes saben, yo les he contado, venía del ateísmo. Me jactaba de poder entender cómo funciona el universo. Por el tipo de carrera que estudié, es muy dado a jactarse del conocimiento científico y matemático y físico que puedes tener. Y me jactaba en decir que no es necesario un Dios porque yo puedo entender todo eso. Obviamente el hecho de que lo entiendas en ninguna manera explica de dónde proviene todo eso. Pero bueno, Dios me cambia, me hace nacer de nuevo y empiezo a tener experiencias en la congregación donde yo me encontraba. Sabemos que aprendemos, o lo he dicho muchas veces, aprendemos qué debe hacer un cristiano por observación y no por leer la Biblia. En algunas ocasiones puede ser bueno, como Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese es el ideal, ¿verdad? Que todos podamos decirle a los demás, imítame a mí. Pero lamentablemente no todos en la congregación son dignos de imitar. Y no debiésemos estar aprendiendo solamente de la observación. De hecho, debiese ser el medio secundario de aprendizaje. El medio primario debe ser la Escritura, lo que dice la Escritura. Después vamos a ver cómo los cristianos viven y poder determinar si lo que están haciendo es correcto o no. Pero bueno, no me enseñaron eso. Como dicen, cuando estés en Roma, haz lo que los romanos. Pues yo me puse a aprender de lo que es ser cristiano viendo a las personas. Y recuerdo que había algo muy notorio. Obviamente no conocía ninguna otra congregación, ¿verdad? Donde yo conocí de Dios, era una congregación muy grande, muchísima gente, así que había mucho de dónde ver, ¿verdad? Algo que noté era una profunda gratitud o estima hacia el ministerio pastoral, que puede ser bueno, bíblicamente es bueno, ¿verdad? Se nos llama a honrar, ¿verdad?, a los que sirven, a obedecerles, a los que se dedican a la enseñanza sean dignos de doble honor. Es algo bíblico estimar el ministerio pastoral, pero me parece que había una desviación incorrecta en esa estima y no me tomó mucho descubrirla. Lo que me tomó mucho fue poder comprender lo que estaba pasando y quiero comentarles por si acaso ustedes se identifican o para que entiendas la manera en que las cosas deben de funcionar y cómo la gloria de Dios, entender eso bíblicamente hablando, resuelve todo este tipo de cosas. Mira, para muchos el pastor era una especie de rey, un ungido, ¿verdad? Un nuevo David, no Saúl, que Saúl fue desechado, una especie de David ungido, la máxima autoridad en la congregación después de Dios. En ese tiempo no existía eso de los apóstoles. Todavía no, era muy raro, no lo escuchabas que alguien se autoproclamara apóstol, después se metió toda esa doctrina. Pero cuando estábamos allá, la máxima autoridad era el pastor. Todos querían ser cercanos al pastor. Todos querían ser alguien cercano, de perdido a la familia del pastor, o a los allegados del pastor, o a los allegados de los allegados de los allegados del pastor. Y recuerdo muy bien una ocasión donde alguien, no me acuerdo exactamente, una familia tenía una visita de 2 chicas que eran hermanas, ellas 2 eran hermanas, venían de otro estado. Nosotros apenas estábamos empezando a enrolarnos en las cosas de la iglesia, estábamos buscando amigos, batallé mucho, a pesar de que era una iglesia muy grande, batallé mucho para encontrar amigos. Hice muchos esfuerzos y les he platicado en distintas ocasiones, y era muy difícil poder lograr que alguien me prestara atención. Ahora, partemos de que yo era alguien totalmente introvertido, ¿verdad? Para mí, acercarme a alguien era demasiada angustia. Entonces luché contra mí mismo y como quiera no me aceptaba. Entonces era algo difícil, pero nos dijeron, estas 2 chicas vienen de otro estado, no conocen a nadie, van a estar aquí en un periodo de vacaciones y necesitamos que les ayuden a sentirse bien aquí, ¿verdad? Sabían que nosotros batallábamos para encontrar amistades, así que dijimos, bueno, sí, vamos a hacer por ellas lo que nosotros mismos nos ha costado mucho trabajo hacer, lo que nadie ha hecho con nosotros.
Así que recuerdo que ellas eran de nuestra edad. Mi hermano y yo dijimos, vamos a ayudarlas porque no queremos que ellas estén como nosotros, que nadie les hace caso. Recuerdo que estuvimos, o sea, nos las presentaron, no, pues vamos a llevarlas a conocer una iglesia muy grande, teníamos oportunidad de decir, vamos a hacer un recorrido, ¿verdad? En todas las cosas que había en la iglesia. Y ahí estuvimos, ¿verdad? Fueron varias semanas que les estuvimos ahí ayudando y platicando para que no se sintieran mal. Y recuerdo que en una ocasión se acercó una señora que nos discipulaba, entre comillas, nos enseñaban a mí y a mi familia cosas básicas del Evangelio. Cuando íbamos a su casa, normalmente se acababa la reunión y nos invitaban a comer y nos poníamos a hablar de la Biblia y ahí se nos iba toda la tarde. Bueno, se nos acercó esta señora y nos dijo algo que nos sorprendió mucho a mí y a mi hermano. Yo soy el hermano mayor de 4 y somos 2 hombres y luego 2 mujeres. Mi hermano me lleva 1 año y medio, yo soy mayor y luego 1 año y medio atrás está mi hermano. Entonces recuerdo que era una reunión en la noche, se acerca esta señora y dijo, quiero hablar con ustedes 2, y nos puso aparte. Y ella concluyó de cierta manera que nosotros teníamos intenciones románticas con estas muchachas. ¿Me explico? O sea, que estábamos tirándole los perros, como dice. Ahora, les digo esto delante de Dios, que es testigo, que jamás tuvimos esas intenciones con estas muchachas. Nuestras intenciones eran que ellas no vivieran lo que nosotros habíamos vivido, que nadie nos hacía caso. Pero esta señora lo concluyó de esta manera, así que nos habló, o sea, nos puso aparte para tratar de hacernos entrar en razón. Nos dijo, mira, hace poco tiempo un profeta, porque ellas eran cristianas de otra iglesia, en otro estado, allá en aquella iglesia llegó un profeta y a una de las 2 muchachas le profetizó que iba a casarse con un pastor. Y a la otra, que era la hermana, nos dijo, ella tiene pretendientes que son evangelistas y misioneros. Yo dije, bueno, ¿y? Bueno, pues nos dijo que ellas eran especiales para Dios por el tipo de pareja que les había profetizado que tendrían, que se iba a casar con un pastor, y por el tipo de pretendientes que tenían. No eran muchachas comunes y corrientes, eran muchachas especiales, porque Dios les había destinado o les estaba poniendo a su alcance hombres de Dios, ministros de su palabra, de manera que eran inalcanzables para nosotros. Yo no sé cuál era la intención de la señora, pero yo entendí esto. Eres un don nadie. Ella se va a casar con un pastor, a esta otra la pretende un evangelista o un misionero, y tú no eres nada, o sea, dejen de hacer eso. Por más que le tratamos de decir, es que nosotros honestamente no estamos pensando en nada de eso, la señora lo único que hizo fue tener una risa de incredulidad, así como que, sí. Bueno, ya les dije, son inalcanzables para ustedes. Y yo, la verdad, me dio coraje. No porque me diga que son inalcanzables, sino porque no nos creyó que nosotros no teníamos intenciones de ninguna manera del tipo romántico. Así que me puse a pensar, este concepto de que si no tienes una especie de ministerio especial, pastor, evangelista, profeta, maestro, no eres nadie. Y me hizo empezar a observar la congregación desde esta perspectiva, entender quiénes son los más valiosos y quiénes no. Y fácilmente, rápidamente encontré un patrón repetitivo, no nada más en esa congregación, sino en todas las congregaciones a las que llegué a asistir. La idea de que hay ciertos hombres en las congregaciones que ellos son llamados por Dios a tareas especiales y los demás son comunes y corrientes. Es decir, había este concepto de la realeza, la nobleza y la plebe. ¿Sí me entiendes? ¿Quién era la realeza? El pastor y su familia. O si había, porque a veces tenían comunión con otras iglesias de la misma grupo o denominación, entonces los pastores eran la realeza y sus familias, los reyes, las reinas, príncipes y princesas. Y luego tienes la nobleza, todos aquellos que formaban parte del liderazgo o eran familiares de la realeza. Y estos tenían privilegios especiales, ¿verdad? En los mejores eventos, invitados a todas las mejores
o los mejores lugares en los congresos, etcétera, etcétera. Y luego la plebe, todos los que no hacemos nada, los que no somos nada, nomás vamos a la iglesia y ya. En algunas ocasiones existían estos casos famosos donde un plebeyo lograba subir a la nobleza, pero se requerían talentos especiales, de verdad. Me tocó verlo cuando llegaban. Mira, yo tuve que identificar quiénes son la plebe y con ellos busqué acercarme. Y la plebe nunca me hizo el feo, nunca, nunca. Eran los que hablaban de la Biblia, los que se ponían a orar, los que nos poníamos a tratar de entender conceptos, los que hacíamos notas en las predicaciones. La nobleza no hacía nada de eso. Ellos iban a comidas especiales, a lugares especiales, a eventos especiales, se iban a otros países a evangelizar. Acá la plebe no hacíamos nada de eso, y era sorprendente ver cuando nos llegaba alguien de la plebe y tratábamos de salvarlo de la nobleza, pero resulta que cantaba bien, no duraba en la plebe, rápido subía a la nobleza y lo perdíamos, ya no nos hablaban a nosotros. Entonces, claro que no todas las personas eran así, ¿verdad? Pero se percibía este patrón en la mayoría. Y yo pensé, bueno, quizás esto es algo que sucede aquí, ¿verdad? Luego Dios me permitió conocer a la que hoy es mi esposa, Verónica, que primero fue mi mejor amiga. Un día me llevó a su iglesia, que pensé que me estaba secuestrando por lo lejos que estaba la iglesia. No tenía yo carro, ella tampoco, íbamos en camión, transporte urbano, para los que no son de México. Y me acuerdo mucho que nos vimos en la universidad y de ahí a su iglesia estaba allá donde da vuelta al aire, ¿verdad? Y en esa ocasión particular ya era una reunión de jóvenes a las 7, ya estaba oscureciendo, y en una parte del camino estaba en construcción y no había luz eléctrica, había puro monte y antorchas para iluminar el camino. Y ahí fue donde yo pensé, ¿por qué confié en esta mujer, verdad? ¿A dónde me lleva? ¿Cómo voy a escapar de aquí? Y empecé a pensar en rutas de escape. Estaba feo. Y bueno, empecé a conocer esa congregación, lo mismo. Yo he estado congregándome en 3 iglesias, es todo, ¿verdad? Antes de haberlo planteado, pero visité muchas. Y encontré el mismo patrón. La realeza, la nobleza y la plebe. Y a donde iba, trataba de identificar a la plebe, porque para mí esos eran los cristianos. Pero se nos enseñaba que todos eran cristianos. Es más, ellos eran más especiales que la plebe, y Dios los usaba más. ¿Por qué? Porque cantaban, bailaban, era cuando estaba el rap, y si rapeaba o bailaba break dance, era un don de Dios, y lo usaban para las obras de evangelismo. Yo no quería formar parte de la nobleza, me caían gordos. La nobleza y la realeza. Bueno, Dios le plació llamarme a ser pastor, ¿verdad? Es lo último que yo quería hacer. Pero Dios no me obligó a ser pastor, me persuadió, porque empezó a mostrarme con el paso de los años cómo todo eso era algo totalmente errado, que no procede de la Escritura, aunque todas las iglesias que yo conocí lo tienen. Y un día, ¿se acuerdan que les platiqué, cuando hablamos del tema de la gloria de Dios, este suceso donde Dios me libró de un accidente y me permitió orar por una persona que tenía toda la espalda abierta y que fui todo un cobarde al momento en que no quise hablarles del evangelio porque me dio miedo? Bueno, llegó el momento de contar el testimonio en la iglesia. Y según las categorías, yo como plebeyo soy un don nadie en la congregación. Así que hubo una reunión de jóvenes donde dijeron, ¿quién tiene testimonios? Y ahí es donde he escuchado testimonios bien bárbaros que les he platicado de la mujer una muchacha que dio gracias porque tenía el examen, no había estudiado, pero el maestro se salió y se pudo copiar y glorificaba a Dios porque pudo pasar el examen. O sea, no filtraban, tú podías pasar a dar el testimonio que sea, aunque hiciera todo lo opuesto a glorificar a Dios. Pasé a dar mi testimonio. Y pues me puse a contar así de la forma más simple, pues estaba así, lo mismo que les conté a ustedes y esto y todo, y yo lo hacía porque me dijeron, es que es para glorificar a Dios, esto no lo haces por ti. Yo, un introvertido, hablando al micrófono, ni loco, pero me esforcé por Dios, para contar lo que Dios había hecho. Yo sabía que había sido un cobarde. Contar eso era exponerme.
Claro que no conté la parte donde yo fui cobarde. Eso no glorifica a Dios. Yo conté la parte hasta que el chavo se fue a la ambulancia y se acabó mi testimonio. Para mi sorpresa, cuando di mi testimonio, se pusieron de pie y todos empezaron a aplaudir. Y mi estatus cambió. Dejé de ser plebeyo. Estaba ahí mira, nadie se acordaba de mi nombre. Si podía decirles Hernán, ¿qué? Hernán, Germán, no, Hernán, siempre batallé mucho. Bueno, ese día, entonces, soy Hernán Valdés, este es mi testimonio. Bueno, ahora cuando salía, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Hernán? Y yo me asusté porque dije, nunca me hicieron en el mundo, nunca. Pero cuando conté ese testimonio, ellos dijeron, este también tiene un llamado. Este no es como todos los demás. Este sí es usado por Dios. Y déjame decirte, jamás nadie contó un testimonio como el mío, ¿eh? Nadie había contado algo similar a lo que Dios hizo conmigo. Yo no lo busqué, fue totalmente involuntario de mi parte. Simplemente reaccioné a lo que Dios me pedía que hiciera, pero me di cuenta que para la iglesia yo ya no era un plebeyo y eso me hizo sentirme mal. ¿Cómo puede ser que ellos piensen que hay alguien especial a quien Dios usa cuando yo sabía que yo no tenía absolutamente nada de especial y minutos antes de contar el testimonio no era especial para nadie? ¿Por qué poner el énfasis en la persona cuando la persona no es nada? El que hace las cosas es Dios. Así que ahí empezó el proceso de entender, Dios puede usar a quien Él le plazca. Yo no tenía contactos, no tenía relación con la nobleza, jamás estuve cerca de la familia del pastor y en un instante Dios había cambiado mi estatus en esa congregación. Así que me puse a pensar, algo está muy mal aquí, pero como no conoces de la Biblia, no sabes qué es. El punto es que claramente es algo bíblicamente incorrecto y es lamentable que en muchas congregaciones ese tipo de cosas existan. Por eso para mí siempre fue muy conflictivo pensar en el pastorado. ¿Cómo evitas que ese tipo de cosas sucedan? Y es algo que aún hoy en día me preocupa. Y no quiero que en ningún momento se llegue a pensar en Árbol Plantado que ese tipo de categorías existen. Lo que hemos estado estudiando nos debe llevar a concluir de manera correcta dónde está el error y cómo debe resolverse. El error está en pensar que entre todos los que han sido regenerados, que en aquel entonces nada más eran los que habían hecho la oración de fe, pensar que entre ellos unos son llamados y otros no, ese es el principal error. Porque todos hemos sido llamados. Si naciste de nuevo, fuiste llamado por Dios. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico. No hay cristiano sin llamado. Si te dices cristiano y no tienes llamado, o no has entendido lo que es el llamado, o no eres cristiano. Pero no existen cristianos sin llamado. En la idea de pensar que ser pastor, maestro, evangelista, que son los que siguen vigentes, profeta en el sentido del que predica, apostolado, ya no es vigente ese ministerio. No hay nadie que cumpla los requisitos bíblicos para ser apóstol. Ese es un tipo de llamado, pero en ningún momento lo hace más especial a los demás. Así que los hombres, mujeres, con ministerio en la congregación no son más importantes que el resto de los hermanos en Cristo que se congregan allí. Son ministerios diferentes, pero son igualmente valiosos. Así que recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y esto es sin distinción de lo que hacemos y sin distinción de la persona que lo debe de hacer. Todos los que hemos nacido de nuevo, todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Es cierto que los pastores son llamados por Dios, es cierto que los evangelistas y los maestros son llamados por Dios, pero también es llamado por Dios el zapatero, el obrero, el albañil, el empleado, el empresario, etcétera, etcétera.
Todos, absolutamente todos, somos llamados y somos instrumento de Dios, aunque difícilmente lo vemos con claridad en la Escritura. Vamos al caso del apóstol Pablo en Hechos, capítulo 9, versículo 10 al 16. Me parece que ese es un caso que nos lleva a pensar incorrectamente si no tenemos cuidado. Hechos 9, 10 al 16, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ahora, bueno, tienes a Ananías. No, si este es Ananías. Ananías es el que se congrega con nosotros. Ananías recibe una instrucción de parte de Dios y en lugar de decir, sí, Señor, dijo, oye, pero ¿no te has dado cuenta que Saulo es problemático y conflictivo y nos mete en muchos problemas? ¿Estás seguro que quieres que vaya con ese hombre? ¿Y qué le dice Dios? Ve. ¿Por qué? Dice, ese hombre es mi instrumento escogido. Mi instrumento escogido. Todos sabemos lo que el apóstol Pablo hizo, ¿verdad? Entonces empezamos a relacionar. Pablo es un instrumento escogido. ¿Qué cosas hizo Pablo? Muchísimas. Milagros, señales, todas las iglesias que estableció, toda la información que tenemos de él, las cartas. Es el hombre más activo en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces hacemos una relación. Ser un instrumento de Dios es hacer cosas grandes y milagrosas. Pero eso es incorrecto. Pablo dice, se dice de él, es un instrumento. La palabra griega skeus, recipiente, instrumento, utensilio. Grábate bien esa palabra porque la vamos a encontrar en otros pasajes. Instrumento, recipiente, utensilio. Pablo es un instrumento, un recipiente o un utensilio con un propósito. Dice, para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dar a conocer su nombre tiene que ver con el Evangelio, ¿verdad? Lo ha llamado a predicar el Evangelio. Pero obviamente está implícito glorificar a Dios ante las naciones y sus reyes, también al pueblo de Israel. Es un instrumento con un propósito específico, ¿verdad? Ahora, si pensamos y relacionamos que ser un instrumento escogido para Dios es directamente necesario que hagas cosas grandes y milagrosas o que vayas a las naciones, eso es un error. Porque si vamos a Romanos capítulo 9, versículo 20 al 21, dice, respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? Fíjate la analogía que Pablo hace del barro, hacer vasijas. Dios es el alfarero. ¿Qué es lo que proviene del barro, bíblicamente hablando? El ser humano. Y del barro hace vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Así que está comparando a Dios con un alfarero y al ser humano con una vasija, ¿verdad? La Reina Valera 60, en el versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces la palabra vasijas, usada por la NBI, o vasos, usada por la Reina Valera 60, es la misma palabra griega skeus. Recipiente, instrumento, utensilio. ¿Qué se dijo de Pablo? Es instrumento escogido. Lo que dice Pablo ahora, que Dios hizo con todos los seres humanos, es que todos son vasos,
la misma palabra griega, todos son instrumentos. Unos para honra, dice la Reina Valera 60, otros para deshonra. Dice el NBI, unos para usos especiales, otros para fines ordinarios. ¿Cuáles son los vasos para honra? Los vasos para honra no está hablando de darle honra al vaso, porque la honra solo corresponde a Dios. Vasos para honra y vasos para deshonra, la NBI lo traduce usos especiales, fines ordinarios. Está diciendo, algunos son escogidos para ciertas tareas, otros para cualquier cosa. ¿Y qué es la iglesia? La asamblea de los escogidos. Entonces el apóstol Pablo dice, todos los seres humanos son instrumentos. Unos escogidos por Dios para cosas especiales, que son los hijos de Dios, que tenemos que glorificar a Dios, y los otros que también tienen un propósito y también deberían glorificar a Dios. Ahorita vemos un poco más de eso. Pero la naturaleza pecaminosa humana pervierte y distorsiona totalmente lo que debiéramos estar haciendo. Pero entonces, todos los seres humanos, al igual que el apóstol Pablo, son instrumentos. Fíjate bien, no nada más el apóstol Pablo. Cuando Dios le dice a Ananías, este es un instrumento escogido, no está hablando de un caso especial. Está diciendo, este lo escogí para salvación. Punto. Que lo haya encomendado a las cosas tan grandes que le encomendó, eso es otra cosa. Pero fue llamado. Ahora vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. La palabra vasijas, la misma palabra, eskeus, recipiente, instrumento, utensilio. Entonces, tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? El Espíritu Santo, en instrumentos de barro, para que la gloria no sea del instrumento, sino del que está en el instrumento. Piensa en un instrumento musical, el que más te guste. A mí me gusta mucho escuchar el cello. Para mí es mi instrumento favorito. Jamás lo aprendí a tocar y no creo que pueda hacerlo. Es una de las cosas que siempre le pregunté a Dios, ¿por qué me gusta tanto? O el piano, ¿por qué me gusta tanto pero no me dio la habilidad para tocarlo? Lo he intentado y nada más no. Mis dedos son torpes, muy torpes. Los muevo mucho, pero independientemente no me hacen caso. Así que piensa en un instrumento. Ahora, si está el instrumento ahí por sí mismo, ¿qué hace? Nada, ¿verdad? Podrás tener uno de los violines más caros que hay, que es Stradivarius. Y ahí lo tienes, pero jamás vas a escuchar una nota musical sin nadie que use el instrumento. Decimos, es un instrumento muy valioso. ¿Por qué? Por quien lo hizo, ¿verdad? Stradivarius. Y el método que usó, y el tipo de notas y cosas que se puede hacer con ese instrumento. Pero sin nadie que lo use, no sirve de nada. La Biblia nos habla de instrumentos. Todo ser humano. Todo ser humano. Unos elegidos por Dios para cosas especiales, otros para cosas ordinarias. Pero entonces, dentro de los que fueron elegidos por Dios para cosas especiales, que son todos los que han nacido de nuevo, todos tienen el mismo tesoro, el Espíritu Santo. No hay ningún hijo de Dios que no lo tenga. Y el valor no está en el instrumento, en este ejemplo el vaso, sino lo que el vaso contiene. De manera que tratar de especificar la realeza, la nobleza y la plebe en la iglesia es antibíblico, es satánico. Es decir, entre los cristianos hay quienes tienen Espíritu Santo y quienes no. O quienes fueron llamados para algo y quienes no. O sea, Dios habría dejado sin uso, sin función, sin propósito algunos que llamó. Claro que no. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios somos igualmente valiosos por el Espíritu Santo en nosotros y somos un instrumento de Dios porque nos ha llamado con un propósito. En términos generales, todos tenemos el mismo propósito, glorificar a Dios. ¿Verdad? Si quisiéramos hablar de esas categorías, realeza, nobleza y plebe, todos somos de la realeza. 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, por favor, jamás nadie trate de ver hacia arriba al ver a un cristiano, ni hacia abajo. Todos somos iguales. Nos hemos esforzado en Árbol Plantado por mantener clara esa enseñanza. No hay privilegios para ninguno de nosotros. No hay lugares especiales, no hay sillas especiales, no hay estacionamiento reservado, no hay ningún tipo de beneficio que alguien que esté sirviendo, tanto como ancianos o como liderazgo en el diaconado, nadie recibe beneficios de ningún tipo. Precisamente para nunca dar el mensaje de que hay categorías entre los cristianos. ¿Sabes? Si no llego suficientemente a tiempo, no encuentro lugar de estacionamiento, como cualquiera que llegue tarde. Oye, pero es el pastor. Es el llamado. Todos somos llamados. Todos. ¿Habrá un llamado mayor que otro? Claro que no. Porque aunque yo, desde el púlpito, al tratar de enseñar y explicar lo que la Biblia dice, mi principal responsabilidad es glorificarlo a Él. Pero también cualquiera que se levanta temprano y va a su trabajo y desempeña sus actividades cotidianas en su trabajo, tiene exactamente la misma responsabilidad que yo, glorificar a Dios. Así que, ¿por qué sería mi llamado mayor al de un albañil cristiano? En ningún momento es mayor, ni menor. Es exactamente igualmente valioso, porque tenemos la misma encomienda, glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Así que hay claros efectos que puedes notar en las iglesias donde la Biblia no es la máxima autoridad. Mira, todos dicen que la Biblia es la máxima autoridad para ellos. Y hemos tenido experiencias cercanas en ese tipo de cosas. Nos ha tocado convivir a los ancianos, Ismael, Antonio y yo, acercarnos a conocer otros pastores. Es sorprendente ver cómo todos afirman que la Biblia es la máxima autoridad. Pero cuando llega el momento de enseñar, cuando llega el momento en que les preguntas, oye, pero esto no va de acuerdo a la Escritura, ahí ya la Biblia no es la máxima autoridad. Ahí ya cada quien tiene su interpretación. Ahí cada quien decide qué hace. O no nos metemos en doctrina para mejor llevarnos en paz. Es cómo puede ser la máxima autoridad y al momento en que toca señalar lo que no estás haciendo conforme a la Biblia, se convierte en algo trivial que no importa para la iglesia. Así que todos te van a decir que son bíblicos. Todos te van a decir que para ellos la Biblia es la máxima autoridad. Lo que no pueden ocultar son los efectos que se producen en las iglesias donde la Biblia no es la máxima autoridad. Y lo primero que sale a relucir es esa distinción de clases en medio de la congregación. Me acuerdo mucho de un amigo que una vez fuimos a un evento cristiano, estaba lleno el lugar, Verónica y yo batallamos para encontrar un lugar, al fin lo encontramos, no estaba muy cerca de donde estaba la acción, pero encontramos. Nos dimos cuenta que las primeras filas, la primera fila así toda, estaba vacía. Ya que sabíamos cómo funciona el sistema de clases sociales en la iglesia, eso es para los pastores, ¿verdad? Ya ni le intentas hacer la lucha. Bueno, un amigo y su novia, ellos llegaron y dijeron, mira, la primera fila está sola. Qué raro. Y fueron y se sentaron. Nos dio tanta risa, no le quisimos decir nada, ¿verdad? Estaba todo lleno y ellos dos se fueron a sentar bien a gusto, o sea, llegaron y dijeron, está solo, y voltearon, no, pues, quién sabe, y se sentaron. Pensamos, ahorita los van a ir a quitar, ¿verdad? Y sí, no pasó mucho tiempo y van, oye, se puede quitar. Nos dio risa, ya cuando dijimos, ¿qué pasó? Es que nos preguntó que si éramos pastores. No, entonces no puedes estar sentado aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ese tipo de cosas nadie las puede ocultar. Salten a la vista. No le creas a alguien que dice que es bíblico. Fíjate en lo que hace. Necesitamos iglesias bíblicas.
Es difícil ser bíblico. Es más difícil no serlo por todos los problemas en los que te metes. ¿Cuál dificultad escoges? ¿Sabes? En una conversación que también tuvimos con algunos pastores salió el tema de la disciplina. Y dijimos, es que se tiene que aplicar Mateo 18. La Biblia lo dice. Nos dijeron, eso nomás pasa en la iglesia ideal. ¿Cómo que en la iglesia? Sí, eso no pasa, eso no funciona. Nosotros lo aplicamos. No nos creyeron. La iglesia no se sostiene si no pide diezmos. Nosotros no pedimos diezmos. Y en esa iglesia no va a durar. Llevamos 9 años. Ya vamos para el 10º. Hubo una vez una persona que me dijeron que aquí no se pedía diezmos. Y dije, por eso viene, ¿verdad? No, vengo a ver si funciona. ¿Cómo les ha ido? Bien, digo, no estamos así en la abundancia, ¿verdad? Nuestros pisos no son de mármol. No tenemos una pantalla LED. Tenemos lo que se requiere para trabajar. Y estamos acostumbrados a usar nuestras propias manos para hacerlo. Nuestros hermanos terminaron los baños, ¿ya sabían? Y me dijeron que todavía siguen yendo a los viejitos. Ya está abierto el baño de mujeres. El baño de los hombres. Ahora sí las mujeres tienen amplio espacio. Hay unos espejos ahí para que también se vean. Y atrás vamos a poner un versículo que diga, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque luego se ven en el espejo y se les olvida el cuerpo de muerte, ¿verdad? Y selfie, y luego ponen un versículo acá. Nada que ver, ¿verdad? ¿Están ellas así? Y no, que la gloria sea de Jehová. ¿Es mentira? ¿Mentira del diablo? Tú misma te estás glorificando con la foto. Bueno, les vamos a poner, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para que cuando salgas en el selfie, el versículo va a salir allá atrás. Que no se te olvide. Estamos acostumbrados a adaptarnos a lo que tenemos. Nos dijeron, no va a funcionar si no pides diezmos. Aquí estamos. Hay personas de otros países que mandan ofrendas. No se las hemos pedido, lo han hecho voluntariamente. Cuando tuvimos que quitar la alabanza porque lo que cantamos no era bíblico, nos dijeron, ahí no está el Espíritu Santo, esta iglesia es del diablo, se va a acabar, la gente se va a ir, cada vez somos más. Estamos enfocados en que la gloria sea de Dios, que Él es el que se lleva el crédito. Hay personas que nos escriben varias veces a la página de Facebook de Árbol Plantado. Oye, entré a buscar lugar para el registro y no hay. Sábado a las 6 de la tarde, dices, no, pues no. Viernes, 10 de la mañana, entré y no hay. No, pues no. Se acaban en los primeros 15 minutos los lugares. Alguien dijo, oye, eso está más cotizado que Palfest. Eventos acá de conciertos de rock y todo eso. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente viene? ¿Es que las instalaciones están muy padres? No. ¿Es que es el predicador? Tampoco. La gente entiende que es su obligación, su responsabilidad congregarse, venir a servir, venir a poner sus dones al servicio de los demás. No estamos haciendo las cosas atractivas para que vengas. Te decimos la verdad. Y es la verdad la que hace libre a las personas. Eso fue lo que Jesús dijo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si queremos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, tenemos que empezar en la forma en que aplicamos la Escritura y que se vea realmente que nos tomamos en serio la Biblia. Ahora, lo vemos aquí en la iglesia y pensamos entonces que se glorifica a Dios en la iglesia. Y claro que también se debe glorificar a Dios aquí en la iglesia y la forma que hacemos, cómo hacemos las cosas en la congregación. Tenemos la pluralidad de ancianos y ya hemos enseñado que la asamblea reunida tiene exactamente la misma autoridad que los ancianos. Y que para que las decisiones importantes como establecer nuevos ancianos o diaconados tiene que ser confirmado por ambas autoridades que tienen exactamente el mismo nivel de responsabilidad, también nos han dicho, eso no funciona. Cada quien va a hacer lo que se le pegue su gana. Y así hemos estado funcionando mucho tiempo. Ahora, lo vemos aquí. ¿Cómo lo llevas a tu casa? Ahí está la responsabilidad individual de cada uno de nosotros de glorificar a Dios.
Yo, cuando acabo de predicar y nos vamos, voy a mi casa y ahora soy uno más en el lugar donde vivo. A veces me pegan algunos sustos, algunos que ando así en el mercadito y me dicen, oye, Hernán. Digo, santo padre, me reconocieron. Es que tengo una pregunta, en el mercadito. Y se me queda viendo, a ver, así, ¿lo conoces? Digo, no lo conozco, no sé quién es, pero él quería aclarar su duda. Digo, a ver, dime. No, mira, Apocalipsis, ya estoy entre la ropa usada y las manzanas. Y mira, no, es que este versículo y el contexto. Pero afuera eres uno más. Ahora, ¿cómo vas a glorificar a Dios? Donde quiera que estás. Uno de los lugares donde más tiempo pasas es el trabajo. ¿Verdad? Y tenemos un grave error. Pensamos que eres cristiano aquí. Que esto es lo sagrado y el trabajo es secular. Cuando venimos aquí, estamos en las cosas que son sagradas, que son para Dios, venimos a servirle a Dios. Cuando estás en tu casa, eso es lo normal, lo secular. Ahí como que ya no eres tan cristiano. Pero hay una doctrina que se desprende de comprender la gloria de Dios y la responsabilidad que tenemos todos de glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Y la doctrina se llama la doctrina de la vocación. La palabra vocación proviene del latín vocatio, que se traduce o significa llamado. Fíjate, según la RAE, Real Academia Española, vocación es la inclinación a un estado, una profesión o una carrera, inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente el de la religión. Y aquí hay un error, no nada más de la religión, porque cuando ves la Escritura y hablamos de la responsabilidad que tenemos de glorificar a Dios, pensamos que está relacionado con la religión, pero no es así, está relacionado con todo lo que hacemos, sea cosas religiosas como orar, leer la Biblia, congregarse, y cosas comunes y corrientes. Entonces, dijimos que Dios había creado a Adán y Eva con el propósito y el mandato de gobernar toda la tierra, ¿verdad? Multiplicarse también. Y dijimos que como ellos obedecían a Dios en todo, puesto que aún no existía el pecado, todo lo que ellos hacían glorificaba a Dios, ¿verdad? Porque comunicaban cómo es Dios, porque siempre lo obedecen. Ahora, vamos a Génesis 2:15. Porque en el caso de Adán, lo primero que se le encomendó fue trabajar. Dice Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nada más. ¿Tenía que haber algún beneficio de ayudar a otros o algo parecido a un ministerio en la iglesia? No. Cultiva, cuida el jardín, ¿verdad? Recién nacido Adán. No sé si te habías puesto a pensar en eso. Recién nacido Adán. Adán no le enseñaron a gatear, ¿verdad? Ni dio sus primeros pasos, ni dijo a Gugu Papa, nada de eso. Nació maduro. Él no tuvo niñez, él no tuvo infancia. Y lo primero que se le encomendó es, cuida el Edén. Ahora, Dios le dijo, primero te voy a dar un curso intensivo de agricultura. No, lo creó con esas capacidades. Estaba dotado de todo lo que necesitaba para cumplir con esa actividad, cultivar el Edén, ¿verdad? Bíblicamente sabemos que Dios ha capacitado a todos los seres humanos con habilidades diferentes, seas cristiano, o sea, seas hijo de Dios o no lo seas. Obviamente hay algunos que han identificado cuáles son esas habilidades y se han beneficiado de esas habilidades. Pero bíblicamente podemos distinguirlo en dos tipos, dones y talentos. Pero ahorita llego ahí. Entonces, si Adán tenía la tarea de cultivar el Edén, cuando cultivaba y cuidaba el Edén, ¿glorificaba a Dios? Sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver Dios con aflojarle la tierrita a un árbol de manzanas? En la administración que hiciera del Edén, ¿qué tiene que ver con Dios? La manera en que lo hace. ¿Me explico? No propiamente que le aflojó la tierra, sino ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es el propósito de hacer eso? Sabemos que después de la caída, Dios dice que con el sudor de su frente, ¿verdad? Comerá del pan. También le puso otra tarea antes de pecar, que era nombrar los animales. Pero después de la caída, lo que preservó fue su tarea de trabajar, ¿verdad? Ahora tenía que labrar la tierra para obtener comida, no nada más administrarlo, sino generar la comida a causa de la maldición. Pero el trabajo que recibió Adán era el medio con el cual iba a glorificar a Dios. Ahora, vamos a Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Pablo nos habla de dones. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado.
Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que den con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Ahora, estos dones se parecen a algo que hacía Adán antes de pecar. No tiene nada que ver cultivar con lo que Pablo está mostrando aquí, ¿verdad? Sin embargo, ambas cosas provenían de Dios. Las habilidades que Adán recibió para hacerse cargo del Edén y estos dones que se está diciendo que se deben enseñar. Ahora, esa es otra cosa. En árbol plantado, cada uno debe identificar cuáles son sus dones, para que pueda servir de acuerdo a los dones que Dios le dio. Cada uno debe de estar usando sus dones. No agarras cualquier área de servicio. Por eso es que los que están a cargo de un área de servicio, un diácono, tiene la autoridad para detectar, si no tienes evidencia de que tú tienes ese don, pedirte que te retires de esa área y que busques otra área donde sí puedas usar tus dones. Ay, qué feito, déjalo. No. No es porque nos contamina el área, sino porque estamos desaprovechando el don que tiene. ¿Me explico? Porque imagínate que se te dio, siempre pongo este ejemplo, se te dio el don de cantar y te quieres poner, no sé, a hacer cualquier otra cosa, quieres estar ahí en las ventas y eres mala para vender. Se te olvida que ahí hay atención al cliente, al hermano en Cristo. Traes una cara que dices, órale, no sé si está luchando con el pecado en este momento o qué, ¿verdad? No se te da. ¿Sabes qué? No debes estar en esta área. ¿Por qué no me dejas vender? Porque no es lo tuyo. Lo que Dios te ha dado queda manifiesto porque lo haces de una manera muy buena, sobresaliente. Así que en lugar de que estés aquí desaprovechando tus dones, te sacamos para que empieces a buscar dónde está el área, primero para que identifiques el don y luego para que ahora sí beneficies a la iglesia. Entonces, cuando Pablo habla de los dones, podemos saber que hay una clara diferencia entre la capacidad de cultivar y los dones que menciona Pablo aquí. Y aquí hacemos una distinción. Talentos no es una distinción que provenga de palabras de la Biblia, sino una distinción de categoría para no revolvernos. Los talentos y los dones, ambos provienen de Dios, pero la característica es que los talentos son para beneficio tuyo, como Adán cultivando la tierra para comer. Los dones no son para beneficio tuyo, son para beneficio de los demás en la iglesia. Los dones los recibes cuando naces de nuevo, no antes. Los talentos los recibes desde que naces o en el transcurso de tu vida. Por ejemplo, quiero ver lo que hicieron nuestros hermanos con los baños. Para estar en esa área de proyectos y mantenimiento tienes que tener el don de servicio, pero aparte el talento para hacerlo. Por eso cuando estábamos trabajando en todo esto, yo venía a estorbar. Vengo de estorbante en lugar de ayudante. No tengo yo un talento específico para las artes manuales, por así decirlo. Lo sé hacer. Claro que sí, en mi casa tengo que hacerlo, pero para que quede excelente, mejor llamo a otra persona. Entonces, los que están en el área de mantenimiento y proyectos, no nada más tienen que tener el don de servir, que eso nos beneficia a todos, sino el talento para hacer lo que hicieron. ¿Se entiende? Los dones se reciben cuando naces de nuevo, algo reservado para los hijos de Dios. Los talentos son para todo el género humano. Y todo el género humano debiese estar tratando, buscando, identificar cuáles son los talentos que recibió. Ahora, el propósito de los dones y de los talentos es glorificar a Dios. ¿Pero por qué se los da a los que no son cristianos? Bueno, porque a diferencia de los dones, es para ellos. Normalmente, una persona que encuentra su talento y vive de eso, le va muy bien. ¿Por qué? Porque es muy bueno haciendo eso que Dios le dio la capacidad de hacer. Eso es un consejo para todos los estudiantes. ¿Qué carrera vas a estudiar? Enfócate en tus talentos. ¿Qué talentos te dio Dios? Y ponte a estudiar algo que tenga que ver con eso. Y tu desempeño va a ser sobresaliente. Si no tomas en cuenta tus talentos, si quieres hacer algo de moda, o porque tus amigos se metieron ahí, te vas a meter en serios problemas. Pero entonces, los talentos tienen el propósito de glorificar a Dios. Sin embargo, el ser humano, en su naturaleza pecaminosa, no lo hace, se vanagloria. ¿Verdad? Imagínate que tú eres un excelente orador. No un predicador, no estoy hablando de la Biblia, estoy hablando de talentos.
y eres bueno para persuadir. ¿Qué hacen normalmente ese tipo de personas? Se van a las ventas o quieren ser coaches. ¿Y quién se beneficia de eso? Bueno, pues la empresa que los contrata, pero principalmente ellos, ¿verdad? Pero llegan a la equivocada conclusión de que ellos son buenos porque ellos se han esforzado, cuando no es cierto. Dios les dio ese talento y por eso son buenos en eso. Claro que te tienes que esforzar y lo tienes que desarrollar, pero si no lo tuvieras, por más que te esfuerces, no lo vas a hacer. Ahora, todos tenemos talentos y los cristianos además tienen dones. Estamos mucho más capacitados para glorificar a Dios. Y cuando vamos a la oficina o a la planta o a la empresa o a la obra o al consultorio, donde quiera que vayas, tus talentos deben glorificar a Dios. Entonces, si yo tengo un trabajo de oficina y me toca estar detrás de una computadora todo el tiempo, ¿cómo glorifico a Dios ahí? Hay empresas donde no te dejan hablar de religión. Aquí temas bíblicos está prohibido. A mí me tocó un tiempo, era válido y luego después se prohibió. Ya no podía hablar yo abiertamente de eso. Tenía que hablar con ellos fuera de la empresa para poder tocar esos temas. Pero ¿cómo glorificas a Dios entonces? Bueno, ¿saben que eres cristiano? ¿Qué piensan de que eres cristiano? ¿A qué hora llegas? ¿A qué hora te vas? ¿Entregas a tiempo tus tareas? ¿Los proyectos los haces de la mejor manera posible? ¿Cómo atiendes a tus usuarios? Si estás en recepción, ¿cómo atiendes a las personas? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te llevas con tus compañeros de trabajo? ¿Todo eso glorifica a Dios? ¿O lo deshonra? ¿O te vanagloria? ¿Me explico? No debemos tratar de buscar aquí, ¿qué puedo ser? Yo quiero ser predicador, yo quiero ser maestro, como si esos fueran los únicos llamados. No, hay personas entre nosotros que Dios nunca los va a llamar a ser predicadores, ni maestros, ni pastores, ni evangelistas, sino que los ha llamado a ser albañiles. ¿Y eso cómo? Pues mira, hay albañiles que ganan tan buen dinero, y dices, oye, enséñame. ¿Para qué estudié esta carrera? Enséñame cómo pones esa barda y cómo le pones el empaste y todo, porque los detalles cuestan muchísimo dinero. Y lamentablemente muchos de los albañiles son muy tomadores y lo que ganan se lo toman. Pero si fuesen bien administrados, vivirían muy bien. Y hay albañiles que son divos. Les habla y dice, no, hay mucha fila de espera y tienes que hacer ahí fila para que venga a arreglarte una escalera. Porque son tan escasos los que son cumplidos, los que son responsables y aparte no se aprovechan con el precio, que todos quieren contratarlo. Y imagínate que se dan cuenta que es cristiano, glorifica a Dios, claro. Oye, pero nunca vas a verlo aquí predicando. No necesita. Dios lo tomó como instrumento escogido con el propósito de glorificar a Dios, poniendo paredes, arreglando escalones, haciendo fachadas, nuevos pisos, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros tiene el llamado a glorificar a Dios. Ya sea que te dé dones. Hay una intersección entre dones y talentos. Y quiero mencionarla nada más para no pasarla de lado. Vamos a Éxodo 31, 1 al 6. Éxodo 31, 1 al 6. Dijimos, los dones Dios te los da, son para el beneficio de la iglesia, ¿verdad? O del pueblo de Dios. Los talentos son para el beneficio tuyo, pero que hay una intersección. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y engastar piedras preciosas, para ser tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías. Además he designado como su ayudante a Oliab, hijo de Achsamac, de la tribu de Dan, y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado hacer. Es decir, etcétera, etcétera. Le dio un don para beneficio de todos porque se iba a construir el tabernáculo, pero aparte es un talento porque de él puede vivir. Puede ser que alguno de nosotros haya recibido algo así, que coincida o que sea para las dos cosas. Normalmente ves una clara distinción. Ahora,
Si yo te pregunto, ¿cuáles son tus talentos? ¿Los tienes identificados? No me digas que no tienes. Si no tienes, Dios no es Dios. Tienes talentos. ¿Los has encontrado? Porque con esos debes glorificar a Dios. ¿Qué pasa si te pasas la vida y no encontraste tu talento? No glorificas a Dios como debieras y estás pecando. Entonces fíjate, en lugar de pensar que en la iglesia hay hombres especiales que son llamados por Dios, todos somos llamados por Dios. En lugar de pensar que hay hombres y mujeres que son instrumentos escogidos por Dios, todos somos instrumentos escogidos por Dios. En lugar de pensar que en la iglesia glorificas a Dios, es en tu vida diaria glorificas a Dios, consciente o inconscientemente. En lugar de pensar, necesito ir a un seminario, alguien que me enseñe la Biblia para glorificar a Dios, no, haciendo uso de los talentos que Dios te dio, con eso debes glorificar a Dios. Entonces nadie es especial en ese sentido. Todos tenemos la misma responsabilidad. ¿Qué tanto has glorificado a Dios en tu trabajo? ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre en el trabajo? ¿Qué haces cuando nadie te ve en el trabajo? Todos somos eficientes y obedientes cuando el jefe nos ve, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho, podemos estar platicando en el departamento, ahí viene el gerente, todos trabajando, se oyen todos los teclados, tac, 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 tac. Se iba y, no, sí te iba diciendo, no, es que estuvo difícil. Llega, luego vuelves. A los ojos del jefe, eres eficiente, ¿verdad? Bien productivo, pero cuando no te ve, empiezas a hacer uso del tiempo como mejor te parece. Eso a lo mejor nadie se da cuenta, a lo mejor el jefe no se da cuenta, pero cambia la percepción de quién es Dios porque tú eres un cristiano. Y la gente empieza a notar que no siempre aprovechas bien el tiempo, que le entras a los chismes, que hablas mal de otras personas. Y el concepto que ellos tienen de Dios se distorsiona, porque no te echan la culpa a ti, culpan al cristianismo. Y luego vienes a la iglesia y piensas que aquí estás glorificando a Dios, porque sirves, porque tienes un área de ministerio, tienes alguna responsabilidad, porque lees la Biblia y vas al original, y piensas que estás haciendo las cosas bien, pero luego regresas a tu trabajo y haces exactamente lo mismo. ¿Sabes? Bíblicamente hay una categoría para eso, siervo infiel. Y es muy importante que entendamos esto. Pablo en Romanos 1:1 dice, se presenta a sí mismo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Él no es solamente él un siervo de Dios, todos somos siervos de Dios. La palabra siervo se traduce como esclavo, doulos. Un esclavo no tiene libertad para hacer lo que mejor le parezca. Un esclavo solamente sigue órdenes. Cuando Pablo dice que él es un siervo de Dios, en el original está diciendo soy un esclavo de Cristo. No hago lo que mejor me parece, hago lo que Dios me ha mandado a hacer. Eso es mortificación y vivificación, ¿verdad? No hago lo que yo quiero según mi carne, no, hago lo que Dios quiere. Por eso todos somos esclavos. Ahora vamos a Mateo 24, 45 al 51. Palabras de Jesús. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y a beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ambos siervos? Ambos son siervos, ambos tienen tareas, en este caso las mismas tareas. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es un siervo bueno y un siervo malo, pero ¿por qué uno es bueno y uno es malo? ¿Qué es lo que determina eso? Lo que hace cuando nadie lo ve. Lo que hace cuando él sabe que su Señor no lo ve. Eso es lo que determina si eres fiel o eres infiel. Si eres bueno o si eres malo. Por eso mi pregunta, cuando estás en el trabajo, ¿qué haces cuando el jefe no te ve? Ahora, yo no trabajo, soy ama de casa. Bueno, entonces, ¿cuál es tu llamado? Ser ama de casa.
Dios te ha capacitado para esa tarea. Dice, oye, pero todos somos amas de casa, sí, pero no tienen los mismos hijos, ¿verdad? Y Dios te ha capacitado para los hijos que te dio. Oye, yo todavía no trabajo, soy estudiante. Ahorita tu llamado es glorificar a Dios en el lugar donde estudias. ¿Servirá ser buen estudiante de algo? Claro, no te va a dar un mejor trabajo necesariamente, eso es un hecho, y quiero que todos lo sepan. Una persona que se gradúa con puros 10, como quiera no va a encontrar trabajo, si no tiene experiencia. Tienes que encontrar el balance correcto entre buenas calificaciones y experiencia. Pura experiencia, difícilmente te vas a titular. Pura academia, no te van a contratar porque no tienes experiencia. Necesitas un balance, pero no puedes bajar las notas cuando saben que eres cristiano. ¿Por qué? Porque eso no glorifica a Dios. Entonces, fíjate, ni siquiera puedo decir, bueno, voy a sacar un 70 para pensar, para no batallar. No, porque eso no glorifica a Dios. Oye, en mi trabajo me voy a echar un relax que al cabo nadie me ve. No, porque eso no glorifica a Dios. El buen siervo siempre está haciendo lo que su Señor le encomendó. El mal siervo dice, mi Señor no regresa, no está aquí para ver lo que hago. Así que se pone a embriagarse, a maltratar a los demás, pensando que cuando venga, ahora sí se va a enderezar. Vendrá a la hora que no lo espera y lo va a encontrar así. La pregunta es, ¿se refiere a la venida de Cristo? No necesariamente, porque te puedes morir en cualquier momento y vas directo a su presencia si eres hijo de Dios. Si no, vas a esperar el juicio, pero lo vas a ver tarde o temprano, en el juicio del gran trono blanco. Y si pensabas que eras un siervo de Dios, todo lo que hiciste mientras pensabas que Él no te veía, te va a dejar en evidencia. Siervo malo, eres echado junto con los hipócritas. Así que fíjate bien, la tarea que tenemos de glorificar a Dios es esencial para determinar si puedes tener la convicción de ser salvo o no. ¿Qué haces cuando nadie te ve? Cuando tienes tiempo libre. ¿Qué haces en un lugar donde nadie te conoce? Eso determina tu fidelidad. Así que si nos vamos al lugar de trabajo, a la casa, a la familia, al lugar donde estudias, siempre tienes la responsabilidad de pensar lo que haces porque te están viendo. No es hipocresía. No es fingir que eres algo para que la gente piense. No, es haz lo que sabes que es correcto para que la gente perciba las cosas buenas que estás haciendo y glorifiquen al Padre. Así que todos tenemos mucha tarea en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, en el lugar donde vives. No hay forma de escapar de ese propósito. No hay forma de escapar de ese llamado. Si no glorificas a Dios donde estás y piensas que nada más es aquí en la iglesia, te vas a llevar una terrible sorpresa cuando seas llamado a juicio. Porque la vida ociosa que has llevado te delatará que eres un siervo malvado. ¿Cuántos de aquí piensan que son cristianos y no lo son? No les voy a pedir que levanten su mano, porque tristemente muchos se van a dar cuenta de eso hasta que se encuentren a Jesús en el trono blanco. El engaño de esta vida y de la práctica religiosa del cristianismo va a hacer que muchos se sorprendan en aquel entonces. Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. De los que estamos aquí, ¿cuántos tienen la evidencia? ¿Cuántos no? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces donde no te conocen? Eso revela que eres. Ahora, si reconoces que has sido un siervo malo, que aquí en la iglesia se porta bien, porque todos lo ven, pero allá en su casa no, hay esperanza si te arrepientes. Dios no rechaza el corazón contrito y humillado, dice la Escritura. Pero si vamos a entrar a los temas de glorificar a Dios y los temas difíciles de cómo explicarle a alguien los temas conflictivos, primero hay que poner en orden nuestra casa. Puede ser excelente al explicar por qué no estamos de acuerdo con la homosexualidad, por qué estamos en contra del aborto,
pero si tu vida no lo refleja, de nada sirve. Por eso la vocación, el llamado que Dios te ha dado, tienes que identificarlo con claridad en tu vida. Y no tiene que ver con los ministerios de la iglesia, tiene que ver con la vida diaria. ¿Qué tienes? ¿Un negocio? ¿Cómo estás glorificando a Dios en ese negocio? ¿Sabes cómo glorificarlo, no? Entrega a tiempo, cobra lo justo. Que tu trato siempre sea bueno, servicio rápido, eficaz. Eso va a glorificar a Dios. ¿Eres dueño de una empresa? ¿Cómo es que Dios es glorificado en tu empresa? ¿Cuál es el trato que perciben tus subordinados, tus empleados? ¿Haces justicia con ellos? ¿Les pagas lo que debes de pagarle o no? Cada uno de nosotros debe encontrar esa área. Y al momento en que la encuentras, vas a encontrar muchas áreas de oportunidad, pero hay que ir avanzando. Este es el primer paso. Nuestra casa, nuestra vida, pongámosla en orden. Y de ahí nos preparamos para responder a los demás, para poder tratar a los demás y dar razón de nuestra esperanza, y cuando digan, ok, y voltean a tu vida, encuentren congruencia. Que digan, con razón, por eso siempre llegas temprano, ¿verdad? O que digan, entonces ¿por qué siempre llegas tarde? Qué feo. No, es que mira, Dios y esto, ¿y por qué nunca entregas tus proyectos? ¿Por qué siempre te estás peleando con esto? ¿Por qué siempre estás en el chisme? ¿No te van a creer? Hagan brillar su luz delante de los hombres, dijo Jesús, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre. Esa es la secuencia. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El pastor Antonio les habló de Coram Deo, ¿verdad? Coram Deo es la conciencia de que estamos ante Dios. No hay ningún momento en el que yo esté libre. Soy un esclavo. Tengo que hacer las cosas como si Dios me estuviese viendo, porque me está viendo. Estar en la presencia de Dios debe llevarnos a entender que todo lo que hacemos debe glorificarlo, porque aquí está contigo. Al momento en que te convences de que nadie te está viendo, tú mismo te expones a satisfacer los deseos de la carne. No te ve tu esposa, no te ven tus hijos, no te ve tu jefe, no te ven tus amigos, pero Dios es omnipresente. Así que veamos esto como un llamado, que todos debemos vivir Coram Deo. Todos debemos estar conscientes que debemos glorificarlo en todo tiempo. Y cuando nos equivocamos, hay que enmendarlo. Hay que reconocerlo. Lo leí al principio. Confesar tu pecado también glorifica a Dios. Esto no se trata de no equivocarse. Esto no se trata de ser perfectos. Se trata de ser honestos. Y si en el trabajo no entregaste, no hiciste, te equivocaste, glorifica a Dios cuando vas y pides disculpas y enmiendas lo que hiciste. Así que por favor, ninguno vaya a pensar que glorificar a Dios implica no equivocarse. Es imposible que no te equivoques, pero aún en medio del error, cuando confesamos nuestro error y hacemos todo lo posible por enmendar el error, glorificamos a Dios. Entonces todos somos iguales, ¿verdad? Por favor, que ninguno se confunda entre nosotros. Todos tenemos llamado, responsabilidades diferentes, sí, pero todos tenemos un llamado, un propósito. Por favor, encuentra el tuyo. Te lo pido por favor porque nosotros vamos a ser los beneficiados. Necesitamos que uses tus talentos. No va a beneficiar directamente a la congregación porque los talentos son para beneficio tuyo, pero vas a glorificar a Dios. Y nuestra cultura necesita personas que glorifican a Dios. Nuestra cultura está muy confundida. Los que se dicen cristianos no lo son la gran mayoría. Los que se dicen cristianos, iglesias cristianas, mandan un pésimo ejemplo cada vez que se reúnen. Y nuestra sociedad necesita a las personas que glorifican a Dios, las iglesias que glorifican a Dios.
y es nuestra responsabilidad. Así que necesitamos urgentemente que identifiques tu talento si no lo conoces. Y si ya lo conoces, entonces que te enfoques en glorificar a Dios y te quites la vanagloria que puedas haber adquirido. Todos somos buenos en algo, porque Dios nos lo dio. Encuéntralo. Glorifica a Dios con eso, donde quiera que estés. Nuestra sociedad necesita a Dios. Así que vamos a orar. Señor, te rogamos que conforme a tus misericordias perdones nuestras faltas y nos hagas conscientes de nuestros errores. Enséñanos a ser conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos en nuestros hombros. Es tanta la necesidad, Señor, en nuestra cultura. Es tanta la necesidad de la verdad, que es un grave error no estar preparados para mostrarlo al mundo. Grandes problemas en nuestra sociedad son debidos a nuestras faltas como iglesia, que no estamos haciendo las cosas como corresponden. Distorsionamos el concepto que el mundo tiene de ti. Avergonzamos, Señor, pisoteamos tu nombre, pisoteamos el Evangelio cada vez que cometemos errores y no hacemos lo correcto para corregirlo. Te rogamos que nos cambies y nos permitas entender. Permítenos ver, Señor, que en medio de nuestros errores podemos glorificarte cuando actuamos de manera correcta, después de equivocarnos. Ya sea que estemos en el trabajo, con nuestros hijos, en el lugar donde vivimos, que nunca, Señor, dejemos de disculparnos cada vez que nos equivocamos, de señalar claramente el error que cometimos, sin tratar de justificarlo, y hacer el mejor esfuerzo por enmendarlo, Señor. Queremos que entre nosotros, cada uno en su profesión, albañiles, médicos, vendedores, dentistas, empleados, obreros, concédenos, Señor, ser excelentes en lo que hacemos. Hacerlo pensando, Señor, que la gente va a evaluar lo que hicimos para determinar cuán grande eres tú. Si nos han asignado una tarea, Señor, concédenos hacerla de la mejor manera, no para que el jefe nos vea, sino para que tu nombre sea glorificado. Cuando tengamos que atender a los clientes, a nuestros compañeros, ayúdenos a estar conscientes que la manera en que hablamos con ellos debe glorificar tu nombre. Enséñanos a responder ante las injusticias de la manera correcta. Saber buscar hacer justicia, Señor, con amabilidad, con respeto. No solapar las injusticias, que aunque no sea agradable para muchos, que glorifique tu nombre. Que sepan que si somos tus hijos, vamos a ser honestos. Que nos excluyan de planes malvados porque saben que si somos tus hijos no participaremos en eso. No les agrada, pero glorifica tu nombre. Líbranos, Señor, de cosas sucias, deshonrosas, de la mala reputación que podamos adquirir por nuestras malas acciones. Queremos tener una buena reputación en el lugar donde estamos, de que somos gente honrada, honesta, justa, humilde, como saben que nuestro Señor Jesús debió ser cuando anduvo aquí en la tierra. Que cuando cometamos errores, Señor, dejemos en claro que el error es nuestro. Que nunca nuestros errores sean motivos para culpar al cristianismo, sino que podamos dejar en claro que tú eres Dios, tú eres bueno, tú nunca fallas, pero nosotros somos los que fallamos. Que la mirada, los ojos no estén puestos en nosotros, Señor, sino en ti a través de nosotros. Enséñanos a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen, en nuestro lugar de trabajo, en donde estudiamos, en donde estemos, a ser pacíficos donde quiera que estemos, Señor. Ser claramente identificados como personas distintas al mundo. Sepan o no sepan que somos cristianos, que hay una clara distinción, para que cuando se enteren de que somos cristianos, vean que todo tiene sentido, que esa es la razón del por qué
somos diferentes para bien. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos, a ser buenos vecinos, a mantenernos al margen de los problemas o saber intervenir cuando es necesario, a ser cumplidos, Señor, en nuestros pagos, con nuestras deudas, con nuestros compromisos. Concédenos, Señor, que todo lo que hagamos glorifique tu nombre, porque tú eres digno, porque este mundo lo necesita, porque nuestra cultura lo necesita, Señor. Queremos mostrarte a ti, que ninguno de nosotros brille, que la iglesia como grupo no brille, Señor. Queremos que seas tú el que reciba la gloria y la honra de todo lo que hacemos, porque eso es lo mejor, porque eso es lo correcto y porque solo tú lo mereces. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Este martes tenemos la sección de preguntas y respuestas. Cualquiera puede participar, sea que te congregues o no, seas miembro o no, seas cristiano o no, siempre y cuando preguntes con respeto, ¿verdad? Martes a las 7 hora México, ya saben que entró el horario de verano, ¿verdad? O se acabó el horario de invierno, ¿qué es? ¿El horario de verano? Y se adelantó una hora el reloj desde la semana pasada. Hubo confusión en algunos de que, oye, ¿por qué no empezaron a la hora que era? Bueno, se ajustó el horario y se hizo esa adecuación. Les aviso también que ya estamos trabajando en la transmisión de la alabanza. Ya queda poco tiempo, el grupo de la alabanza se está preparando, está ultimando las últimas cosas. Para nosotros no va a haber cambio, los que estamos aquí físicamente, la reunión empieza igual a las 11, pero les avisaremos con tiempo porque la transmisión en línea ahora va a incluir también la alabanza. Hubo personas, incluso de otros países, que enviaron ofrendas específicas para apoyarnos a conseguir el equipo necesario para que la alabanza se pudiese transmitir, porque hay algunas personas que donde ellos están no hay iglesia bíblica, no encuentran iglesias bíblicas y no tienen la oportunidad de estar cantando o alabando. Ahora sabemos que lo importante es estar físicamente, ¿verdad? Pero a la distancia, al momento en que nosotros transmitamos la alabanza, se van a poder unir, como dice la Escritura, al coro de los ángeles, ¿verdad? Que nosotros cada vez que venimos a cantar también nos unimos al coro de ángeles y cantamos para gloria de Dios. Así que estamos ya preparándonos para poder empezar la transmisión y quiero que estén enterados y que estén al pendiente. Muy bien, para las preguntas de ahorita está el código QR de nuestro grupo de WhatsApp. Si ya estás en ese grupo, haces tu pregunta ahí. Aquí las voy a leer directamente. Si estás en línea y ya perteneces al grupo, pues haz la pregunta en el grupo. Si no estás en el grupo, por favor escríbelo en los comentarios de Facebook o YouTube y nuestros hermanos de multimedia lo canalizan al grupo. Voy a empezar a leer, tenemos 15 minutos y empiezo a contar desde que empiezo a leer, ¿verdad? Primer pregunta, dice Lisbeth: Pastor, buenas tardes. Entonces, basándonos en el texto que cito de Romanos 9, podemos concluir que quienes al día de hoy van en contra de la enseñanza de la Biblia, como los homosexuales, personas que cambian su género, criminales, etcétera, fueron creados para deshonra. Gracias. Mira, no es tan directo, porque cualquiera que hablase con Pablo un día antes de su viaje a Damasco, jamás se hubiese imaginado que era una vasija para honra, ¿verdad? Si no es que Jesús se aparece a él rumbo a Damasco, entonces vemos el nuevo nacimiento en Pablo y concluimos, era una vasija para honra, ¿verdad? Un vaso creado para honra. Entonces, nuestra falta de conocimiento, puesto que ninguno de nosotros ha visto el libro de la vida para determinar quiénes se salvan y quiénes no, nuestro juicio debe estar limitado. Lo más que debemos decir es, hasta el día de hoy, todo indica que eres un vaso de deshonra. Pero en eso consiste el Evangelio. Si te arrepientes, Dios puede transformarte, ¿verdad? Puede perdonarte. No sabemos, Dios ya lo tiene definido, nosotros no. Entonces, es un error pensar que si alguien está haciendo las cosas mal ahorita, ¿significa que ya se va a ir al lago de fuego? No. Tenemos la esperanza. Aprovechamos cada oportunidad para hablar del Evangelio por si Dios les concede arrepentirse. Ya cuando mueras y estés en el estado eterno,
y llegue el juicio del gran trono blanco, ahí vamos a saber con certeza quién era quién, ¿verdad? Pero mientras tanto no. Tenemos que ser reservados y no juzgar incorrectamente y asegurarle a alguien que porque al día de hoy no ha recibido arrepentimiento, decirle que nunca lo recibirá, eso no es correcto. Siguiente, Vianney González. Buenas tardes, pastor. Entonces, si entendí bien, el llamamiento no es lo mismo que los dones, ¿verdad? No. El llamamiento es para todos los cristianos, porque fuimos apartados del mundo, hemos sido designados como instrumentos especiales y tenemos la tarea de glorificar a Dios. En eso consiste el llamamiento. Lo que yo decía es que no hay distinción en el llamamiento. Todos los hijos de Dios tenemos el mismo llamado. La diferencia está entre dones y talentos, ¿verdad? Ahí sí hay una distinción. Dones son para la iglesia, el beneficio de la iglesia. Talentos son para beneficio propio. Siguiente, buenas tardes, pastor Hernán. ¿Qué diferencia hay entre un don y un talento? La acabo de explicar, ¿verdad? Siguiente, Mario Mendoza. Buenas tardes. Entonces, ¿todo pastor de una iglesia fue escogido por Dios? ¿O también hay casos que son escogidos por el hombre? Porque en iglesias... perdón, se me movió. Dice aquí... Porque en iglesias congregantes piensan que deben seguir en esa iglesia porque el pastor fue escogido por Dios, aún y que no aplique Mateo 18. Mira, cuando hablamos de quién es, digamos, verdaderamente un pastor, tenemos que ir a los requisitos bíblicos. Alguien se puede autoproclamar pastor o pueden proclamarlo como pastor, pero la Biblia nos habla de falsos pastores, ¿verdad? Entonces, no porque alguien esté a cargo de una congregación, eso en automático lo convierte en un hombre escogido por Dios para servir como pastor. No, ¿cómo lo podemos saber? Porque están los requisitos. 1 Timoteo 3, Tito capítulo 1, ahí están los requisitos para ser pastor, incluso para ser diácono. Alguien que se proclame pastor y no cumple al menos uno de los requisitos, es un falso pastor, no debería estar en ese ministerio. Así que todo pastor que cumple con los requisitos y ha pasado por el proceso bíblico para ser establecido, decimos que es un hombre escogido por Dios para esa tarea, a menos que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Porque un falso pastor pudo haber pasado por todo el proceso correcto y luego apostatar, como ha sucedido en algunos casos. Entonces, cuando tú ves un lugar donde la Biblia no se respeta, se pisotea o se ignora como si fuese cuestión de opinión, tenlo por seguro, los que están ahí no están haciendo las cosas de manera correcta. ¿Cuántos de ahí son salvos y cuántos no? No tenemos la capacidad de saberlo. Pero si el hombre que está a cargo de enseñar no enseña correctamente, es un falso pastor. Siguiente, bueno, puede haber una situación, puede que lo haga por ignorancia, ¿verdad? En ese caso se debe contactarlo para explicarle el error. Y si al momento que le explicas el error no lo acepta y no cambia, entonces ahora sí, es un falso pastor. Siguiente, Lucio Orozco. Ya me contestó en la prédica, gracias. Okay. Carlos, si los dones son solo para aquellos que han nacido de nuevo, ¿por qué menciona Jesús en Mateo 7:22 que hubo personas que hicieron milagros siendo un don, según 1 Corintios 12, y aún así nunca fueron conocidos por Dios? Es que una cosa es ser usado por Dios y otra cosa es que recibas un don, ¿verdad? Recibir un don es el Espíritu Santo que está en ti, te da la capacidad para ese tipo de cosas. Pero una cosa muy distinta es ser usado por Dios, como la burra de Balaam, ¿verdad? Si siguiéramos tu lógica, tendríamos que concluir que la burra de Balaam fue escogida para salvación, cosa que no es cierto, ¿verdad? Dios usó a la burra de Balaam y la hace hablar de manera sobrenatural, pero no hay nada que indique que ahora se convirtió en una burra que hablaba y que siguió así el resto de su vida. Fue excepcional, una excepción, ¿verdad? Judas se le dio poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Incluso es posible que resucitara muertos, pero Jesús siempre dejó en claro que no era de él. Entonces, no es un don la capacidad que recibió Judas. Sí fue algo concedido por Dios, pero no algo que fue depositado en Judas, sino que Judas fue usado por Dios para llevar ese propósito, como fue Saúl también, que había recibido el Espíritu Santo, incluso profetizó, pero después Dios mismo dice que desechó a Saúl, ¿verdad? Y el Espíritu lo abandonó. Ahí no aplica lo que dice la Escritura, que el Espíritu Santo es la garantía de la promesa. Dios puede usar la burra, puede usar a Judas, puede usar a Saúl, pero eso no es considerado un don de parte de Dios para ellos, puesto que no nacieron de nuevo. Los dones son para aquellos que han nacido de nuevo y Dios no les retira los dones.
Siguiente. Pedro Lozano, pastor, deme un consejo para glorificar a Dios las 24 horas del día porque me doy cuenta de que ofendo a Dios siempre y en muchas cosas. Gracias, buen día. Pues eso es lo que vamos a empezar a estudiar con más detalle. Para empezar, cumple con tus responsabilidades lo mejor que puedas. Si estás en el trabajo, si estás en tu casa, con tu familia, con tus amigos, necesitas empezar a leer la Escritura, entender lo que debes hacer como cristiano y empezar a ponerlo a práctica. Acuérdate que la santidad es gradual. Y decimos, gracias a Dios la santidad es gradual, ¿verdad? No se nos demanda que cambiemos todo lo que hay que cambiar porque es imposible para nosotros. Y como lo explicamos en otros temas, concéntrate primero en las cosas más graves, lo que es más evidente que estás haciendo mal. Te enfocas en transformar, en mortificar esa área y vivificarla, ¿verdad? Dejar de hacer las cosas que están mal, hacer las cosas que están bien. Y cuando sientas que está en control, no la descuides, pero luego tomas la que sigue. Y así vas trabajando y poco a poco con el pasar del tiempo las diferencias van a ser muy notorias, que vas a ser cada vez más como Cristo. Siguiente, Lucía Taylor, hermano Hernán, ¿qué opinas sobre la consejería que se da en algunas congregaciones por hermanos encargados para ellos? Consejería que se da a miembros con problemas. Pues mira, la consejería puede ser un arma de dos filos. Si es bíblica, si se le aconseja a la persona de acuerdo a la Escritura, interpretada correctamente, es de mucha bendición y es fundamental para la vida en la iglesia. Pero cuando se mete en cuestiones de psicología, cuando la Escritura no es usada para aconsejar, sino como un punto de partida para otras filosofías, hace mucho daño. Hace que las personas cometan errores graves o vivan y permanezcan en pecado, confiadas en que están haciendo lo correcto, o incluso deshonran a Dios cuando las personas lo llevan a la práctica y se dan cuenta que no funciona. Entonces, siempre que haya consejería bíblica en su contexto histórico, con la hermenéutica que corresponde, la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Para instruir, para corregir. Nunca falla la palabra de Dios, pero cuando se mezcle con otras cosas, es veneno. Siguiente, Sofía Murillo, pastor, el ser perfeccionista en todo es un talento. Quiero decir que busco orden en todas las cosas. Ser perfeccionista puede ser algo bueno y algo malo. Depende cómo lo muestras a los demás, ¿verdad? ¿Has conocido un perfeccionista público que se queja por todo lo que no es perfecto? O sea, no se lo guarda para sí. No se enfoca en hacerlo él, sino quiere que todos lo hagan perfecto. Es como una maldición, ¿verdad? Pero si lo usas para ti, es decir, estoy en mi trabajo y me encargan hacer algo y me aseguro de que sea lo más perfecto que pueda, eso es bueno. Cuando tratas de imponer tu perfeccionismo a los demás, eso es malo. Siguiente, Carlos Orihuela, buen día pastor, los talentos son dados por Dios, pero en el caso de los dones dados a los nacidos de nuevo, ¿puede ser seleccionados o tendría que haber alguna similitud con el talento? Mira, habrá algunos dones en la iglesia que están asociados al talento, que puedas beneficiar a la iglesia con tu talento, pero haces uso del don, y hay otros que no tienen nada que ver. Por ejemplo, si hablamos del don de enseñar, tienes una habilidad para enseñar la Escritura, no necesariamente la tienes para enseñar matemáticas u otra cosa, ¿verdad? Entonces, si Dios te dio la habilidad de transmitir con claridad la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que es un don de Dios primero y que te sirve para la iglesia. Ahora, hay algunos que lamentablemente lucran con dones que deben de ser ofrecidos a la iglesia gratuitamente y que tratan de convertirlo en un talento y obtener beneficio propio por el don y van a ser juzgados severamente, ¿verdad? Porque no corresponde de esa manera. Así que puede haber, por ejemplo, mencioné a nuestros hermanos que trabajaban en los baños, tienen el don de servicio y el talento para hacer lo que hicieron. Ambos vienen de parte de Dios, en este caso beneficiaron a la iglesia en particular, pero si ellos trabajan con esos talentos se van a beneficiar a sí mismos, aunque el don de servicio aplica para aquí y no necesariamente para el lugar donde trabajas. Puede ser servicial, pero no es el mismo tipo. Siguiente, Hazel Ramírez, pastor, me siento mal porque no gloriaré a Dios delante de mis compañeros de trabajo porque ayer nos reunimos al cementerio de alguien que falleció, que era compañero de trabajo. Me preguntaron que hablara, lo hiciera una oración, pero les dije que no, porque yo no podía hablar bien en inglés y tuve miedo en hablar en inglés porque me confundo. Hice mal al no hablar, aunque no sé muy bien inglés. También me pasa muy seguido que en mi trabajo, en no hablar del evangelio en inglés y me cuesta. ¿Qué puedo hacer? Bueno,
tienes que ser muy honesta contigo para determinar si es realmente porque no hablas bien inglés o porque es miedo a equivocarte, que son cosas muy distintas, ¿verdad? Alguien que no habla bien un idioma y los demás saben que no habla bien el idioma, se entiende que no lo va a hablar bien, pero es muy distinto tener miedo a hablar mal, porque aunque los demás saben que no hablas bien y no te van a exigir que hables bien, tu miedo te limita y te lleva, como lo dije en mi caso personal, a ser un cobarde. Así que en este caso juzga con cuidado. ¿Realmente es que no sabes bien el idioma o que tienes miedo al error? Si es miedo lo que te motiva, es pecado, porque estás dejando pasar una excelente oportunidad para hablar de Dios y del Evangelio, sobre todo en una situación como esas. Todos, al tener cerca la muerte, son mucho más abiertos a escuchar sobre Dios y lo que pasa después de la muerte. Y son excelentes oportunidades para presentar el Evangelio. Así que yo no puedo juzgar lo que hiciste, pero tú sí. Determina si la motivación fue, honestamente, una restricción en el lenguaje o miedo. Si es miedo, pídele perdón a Dios y corrígelo. Prepárate para la próxima, ¿verdad? Siguiente, la persona se llama Nan. Buen día, pastor. Talentos y dones. ¿Tiene alguna prédica suya que hable sobre esto? Creo que sí, pero está en el 2019. Déjame buscar. No me acuerdo el número de fundamento, pero ya lo vimos. Incluso cuando hablamos sobre la vocación, vimos cuáles son los consejos, según un libro de R.C. Sproul, uno de mis maestros favoritos, cuáles son las cuatro cosas que debes hacer para encontrar tus talentos y por consecuencia tu vocación. Está en el 2019, vemos si lo publicamos más adelante qué número de fundamentos es, pero sí hay un tema específico en eso. Siguiente, Abraham Montalvo. Pastor, buen día. Me gustaría saber su opinión referente a este tema. Si tengo mi novia y estoy acostumbrado a besarla, tomarla de la mano como una práctica normal en los noviazgos, ¿glorifica a Dios hacer este tipo de muestras de cariño entre nosotros? Pues mira, yo me hice esa misma pregunta hace muchos años y entiendo el conflicto, aunque no sabía si podía glorificar a Dios de esa manera o no. Así que hay distintos factores que tomar en cuenta. Número 1 es la cultura, número 2 es los padres de ella, número 3 el contexto de tu familia y la responsabilidad que tienen. Cada cultura va a ver de formas distintas lo que hacen las parejas. Algunas culturas son mucho más liberales que otras, algunas son todavía mucho más conservadoras. Bíblicamente no podemos decir que tomar de la mano a una chica es un problema o es un pecado, a menos que hacer eso te lleve a despertar deseos carnales que busques satisfacer. Lo mismo pasa con un beso. Un beso puede ser en el cachete, como dicen beso de bebé, o como dicen beso francés, otros. El problema no es qué tipo de beso es, sino lo que provoca ese beso. ¿Qué provoca en ti o en ella cuando se toman de la mano, cuando se besan, cuando se abrazan, cuando acercan sus cuerpos? Eso es lo que debes de tener mucho cuidado, porque aunque la cultura no ve ningún problema en que anden tomados de la mano, si ustedes van a despertar pasiones físicas al tener ese tipo de contacto, no están glorificando a Dios porque se están exponiendo al pecado. Y lo más conveniente es hacer lo que la Biblia dice, lo que Pablo le dijo a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Yo conocí parejas, amigos de la plebe en donde yo estaba, que ellos no se tomaban de la mano, no se besaban, no se abrazaban, porque reconocían que tenían conflictos físicos. Iban a tratar de llegar a más y luego a más, y ambos, que para mí fue sorprendente, se pusieron de acuerdo para así de lejos. Mira, a nosotros nos saludaban de beso y entre ellos no, porque el problema no era el beso en el cachete, sino que como ellos se sentían atraídos, ese tipo de actividades, decían ellos, nos va a llevar a cosas de las cuales nos vamos a arrepentir. Así que no se trata del beso, el abrazo o la mano, sino lo que eso puede despertar en ti y cómo debes de controlarlo para glorificar a Dios. Ahí es la mortificación lo que debes de tener en cuenta. Y se acabó el tiempo, ¿verdad? Se oyó la campanita. Muy bien, quedaron varias preguntas por responder. Con mucho gusto me esfuerzo por contestarlas este próximo martes. Es todo por mi parte, gracias.